Vale la pena comentar con el maestro Luis Valdivia Ornelas. Él es profesor e investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUSH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Maestro Valdivia, ¿cómo estás? Te saludamos, muy buenas noches. Sí, ¿por qué se inunda? Sí, buenas noches. Gracias. ¿Por qué se inunda Guadalajara? ¿Por qué estamos inundados? Hay 360 puntos susceptibles, dice Patricia Martínez, precisamente funcionaria del gobierno. ¿Qué pasa, ingeniero? Bueno, básicamente se debe a las transformaciones severas que se han generado en el entorno natural debido al crecimiento urbano desordenado que ya lleva pues muchas décadas, ¿no? Es decir, se transformaron las condiciones naturales, desaparecieron los cauces, la mayor parte de ellos. Algunos de esos cauces se confinaron, se hicieron canales, otros desaparecieron directamente abajo del concreto y muy pocos se canalizaron o se entubaron, por ejemplo, en San Juan de Dios. Pero estas decisiones se tomaron hace 50, 60 años, ¿no? Y entonces no ha habido una actualización de incrementar la capacidad de los colectores, y la ciudad ha crecido y se ha ido hacia las partes altas que hidrográficamente, digamos, son las zonas donde se genera la mayor cantidad de escorrentía que se desplaza en las cuencas hidrográficas. En este caso serían cuencas urbanas. O sea, que es básicamente la planeación, la mala planeación urbana, y bueno, también lo que es pues el área, la superficie que ha venido creciendo, y el drenaje, que también pues ese no se ha actualizado, no se ha hecho más grande, ingeniero. Sí, de hecho, las decisiones que se tomaron, digamos, se cometió un error en los años 50 donde se pensó que transformar el medio para favorecer la urbanización iba a permitir el crecimiento de la ciudad en todos los sentidos geográficos, ¿no? En el norte, en el sur, en el este y en el oeste, pero se restringió la capacidad de conducción. No es lo mismo, por ejemplo, el cauce del río San Juan de Dios en condiciones naturales, y ya el tubo que confinó el agua de lluvia, y particularmente pues se orientó digamos, a desplazar el agua urbana, ¿no? Entonces, la mayor parte de los colectores no se hicieron para diseños de conducir el agua de tormenta, el agua de lluvia, ¿no? Que cae bastantes milímetros, por cierto, cada vez. Oye, los pasos peatonales, las nuevas zonas que hoy advierte el IMEPLAN de riesgo, la salida de la carretera Nayarit, donde están esos pasos a desnivel, que a fin de cuentas se van a convertir quizás en grandes albercas, ingeniero. Sí, bueno, nosotros, digamos, tenemos un trabajo desde hace 15 años. En el Departamento de Geografía nos abocamos de hace 15 años a tener un mapa lo más actualizado posible de los registros de los fenómenos históricos, pero también de los registros actuales. Entonces, nosotros teníamos documentados 5.200 aproximadamente incidencias de inundación a lo largo de este periodo de 100 años de observación. Y estas incidencias de inundación se concentran en áreas preferenciales. Nosotros le llamamos clusters, es decir, zonas de acumulación. Y de estas zonas de acumulación, de los registros históricos y actuales, tenemos alrededor de 570 lugares donde la concentración es importante de estos registros, es decir, ya son zonas frecuentes de inundación. Y de estas zonas frecuentes de inundación, que son 570, tenemos alrededor de 200 áreas donde, de acuerdo a la frecuencia de la inundación, de acuerdo a la altura de la inundación que alcanza, y algo muy importante que sucede en la ciudad, de acuerdo a la velocidad que alcanza el agua, tenemos consideradas 200 zonas importantes que, digamos, tendrían que definirse una estrategia de intervención a partir de tener este diagnóstico completo que en este caso nosotros generamos en la Universidad de Guadalajara. ¿Y está disponible ese estudio, doctor, ingeniero? Sí, de hecho, nosotros tuvimos una rueda de prensa hace 15 días y dimos a conocer a la comunidad, a la población de Guadalajara, bueno, del área metropolitana, incluso de Jalisco, porque también estamos trabajando temas a nivel del estado, que se va a crear una página de internet de acceso gratuito, y estamos más o menos en unos 10 días
lanzar la página donde va a estar el mapa de inundaciones completo del área metropolitana y va a estar todo un diagnóstico técnico donde se muestra por qué se inunda y, sobre todo, muy importante, las estrategias de intervención, porque hemos visto desafortunadamente que muchas de las estrategias de intervención son desarticuladas, se hacen de manera puntual y entonces pues no tienen las repercusiones que deben de tener estas obras que se hacen para poder captar y detener el agua. Entonces, nosotros consideramos que a partir de un diagnóstico completo acerca del tamaño que alcanza el problema de las inundaciones, podría establecerse estrategias de intervención diferenciales que nos permitan, digamos, poder captar y detener el agua antes que empiece a concentrarse, porque cuando se concentra el agua y empieza a escurrir a velocidades importantes, pues es muy difícil que cualquier obra que se realice pueda contener esos grandes volúmenes de agua que se genera en condiciones de, pues, el Valle de Temajac, desde toda la vida, el patrón de precipitaciones es a través de tormentas muy intensas, ¿no? Este es un fenómeno natural normal que ha estado sucediendo en los últimos siglos en Guadalajara, y este patrón de intensidades altas de lluvia debería de genera cambios muy importantes en los valores de escorrentía de la ciudad. Entonces necesitamos establecer intervenciones diferenciadas, empezando por la parte alta de la ciudad, la parte media y la parte baja, porque si se hacen acciones puntuales en la parte baja o en la parte media, como se ha hecho, desafortunadamente las obras que se realizan no van a tener las repercusiones que se requieren, ¿no? Sobre todo para mitigar, porque desafortunadamente el tema de las inundaciones ya es un tema muy complejo, abarca una superficie muy amplia de la ciudad. Entonces, lo único que queda es establecer políticas de mitigación y, algo muy importante, estrategias de protección civil. Maestro Luis Valdivia, esperamos con interés ese estudio, la publicación y desde luego para que esté a disposición de la audiencia, de la gente y que podamos tomar decisiones y que la autoridad tome también las políticas públicas necesarias para eso. Te agradezco mucho esta charla, maestro, un saludo. Igualmente, Raúl, y a todo tu público, buenas noches. Gracias, Luis Valdivia Ornelas.